Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar de las potencias de base 10. Como parece evidente, una potencia de base 10 es una potencia en la que la base es 10. O sea, 10 es el número que multiplicamos por sí mismo varias veces. Veamos un ejemplo. Como siempre, compartiendo una pizarra. Como os decía, una potencia de base 10 es aquella en la que la base es 10. Por ejemplo, 10 al cuadrado, o 10 a la quinta, o 10 a la octava. Todo esto son potencias de base 10, porque la base es 10. Una forma rápida de calcular una potencia de base 10 es poner un 1 y añadirle tantos ceros como indique el exponente. Por ejemplo, si yo tengo 10 al cuadrado, todos sabemos que eso es igual a 10 por 10, que es igual a 100. Hasta ahí, todo claro. Ahora bien, en vez de hacer la multiplicación, podemos simplemente poner un 1 y añadirle tantos ceros como diga el exponente. En este caso, 2. Así pues, 10 al cuadrado también es igual simplemente a 1, ¿vale? Y poner tantos ceros como diga el exponente. En este caso, 1 y 2. Otro ejemplo, 10 a la 5 es simplemente igual a 1 y tantos ceros como nos diga el exponente. Es decir, 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. 10 a la 5 es igual a 100.000. Pongámonos, por ejemplo, en el caso de 10 a la 8. Es igual a 1 y tantos ceros como nos indica el exponente. Es decir, 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pongo los puntos cada 3 ceros, cada 3 cifras. ¿Vale? 10 a la 8, 10 a la 5, 10 al cuadrado. Todas las potencias de base 10 son fáciles de calcular porque es simplemente poner un 1 y tantos ceros como nos indica el exponente. Muy bien, hasta ahí todo fácil. Usamos las potencias de base 10 para expresar números muy grandes. Incluso también a veces números muy pequeños. Pero en cualquier caso, números que necesitan tener muchas cifras. Y de esta forma, con las potencias de base 10, los podemos expresar de forma más abreviada. Por ejemplo, cojamos con números grandes, escribamos el 850.000. En potencia de base 10 es mucho más corto. Todos sabemos que 850.000 es igual a 85 por 10.000. Bien, esto es igual a 85 por 10 elevado a la 1, 2, 3, 4. 10 elevado a la 4. Así de sencillo. Como veis, es mucho más fácil, mucho más corto expresar 85 por 10 a la cuarta que 850.000. Cojamos otro ejemplo. 3.300.000. Expresado en potencia de base 10 es 33 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. 10 a la quinta. Como veis, de nuevo, mucho más corto expresarlo en potencia de base 10. Otro ejemplo. 9 millones. Es igual a 9 por 10 a la sexta. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, así que 10 a la sexta. Bien, esta forma de expresar los números en base a potencias de base 10 se llama notación científica. Notación científica. ¿De acuerdo? Que es simplemente eso, expresar los números grandes o incluso muy pequeños, pero generalmente los números muy grandes
con potencias de base 10, como factores de potencias de base 10. Muy sencillo. Además de para usar números muy grandes de forma abreviada, además de para expresar números muy grandes de forma abreviada, también usamos las potencias de base 10 para hacer descomposiciones polinómicas. Una descomposición polinómica es simplemente una forma más de descomponer un número según el valor de las cifras. Para esto es importante que recordéis lo que vimos ya sobre la descomposición de números, que podíamos descomponer el número según la posición de las unidades o según el valor de las cifras. En este caso, la descomposición polinómica es una descomposición según el valor de las cifras. Así, si tenemos 8.215, sabemos que este número es igual a 8.000 más 200 más 10 más 5. Esto es una descomposición del número según el valor de las cifras, tal y como lo hemos hecho siempre. Ahora bien, esto también se puede expresar con potencias de base 10, porque yo puedo decir que 8.215 es igual a 8 por 10 al cubo, porque tengo 3 ceros, más 2 por 10 al cuadrado, porque tengo 2 ceros, más 1 por 10 más 5. Y como veis, lo he expresado en potencias de base 10. Si queréis otro ejemplo, pongamos el número 73.430. Esto será igual a 7 por 10 a la 1, 2, 3, 4, a la cuarta, más 3 por 10 a la 1, 2, 3, al cubo. Veis que cuento simplemente cuántas cifras tiene detrás para saber el exponente que tengo que ponerle en mi potencia de base 10. Aquí nos faltaría ahora más 4 por 10 a la 1, 2 al cuadrado, más 3 por 10, puesto que solo tiene una, más 0. Y ya tengo este número descompuesto con potencias de base 10. Así de fácil. En fin, aquí os dejo una imagen que os sirva como resumen de lo que hemos dicho. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.